Bien, vamos a abordar los filtros. En este caso, el primero que se va a abordar es el filtro pasabajos, de sus siglas en inglés Low Pass Filter. Los otros filtros son, por ejemplo, el High Pass Filter. Entonces, cuando hablamos de Low Pass Filter, estamos hablando de filtros que se utilizan, por ejemplo, para medición de temperatura y algunas variables físicas que son lentas en el tiempo. Por ejemplo, la temperatura, el peso, la presión son, por ejemplo, variables físicas. Variables físicas que tienen una característica. Estas variables físicas son lentas. Me explico. Por ejemplo, la temperatura. Si vamos a medir temperatura corporal, pongamos que estamos enfermos, nos van a medir cuánto es la temperatura corporal. ¿Cuánto se demora un termómetro en dar la lectura de la temperatura corporal? Podríamos contar segundos o quizás hasta minutos. En algunos casos, por ejemplo, en los casos de los bombillos que usamos normalmente, los bombillos se pueden demorar alrededor de 300 segundos en alcanzar temperaturas cercanas a los 90 grados Celsius. Eso quiere decir que son frecuencias muy bajas. Si son frecuencias bajas, tenemos que eliminar una frecuencia alta como los 60 Hz del bombillo. Los bombillos trabajan a 60 Hz. Esta corriente alterna puede producir lo que llaman ruido, y ese ruido eléctrico puede ser escuchado por el oído humano. Ahora el High Pass Filter, frecuencias altas, ¿sí? Por ejemplo, se puede utilizar desde lo que son sonidos hasta lo que llamamos las imágenes. Por ejemplo, en una imagen, las frecuencias altas son los cambios bruscos. Los cambios bruscos pueden ser los bordes de una imagen. Si yo tengo cambios bruscos y puedo detectarlos en una imagen, puedo detectar la figura o el contorno de la imagen. Y esto se utiliza en reconocimiento de patrones o en reconocimiento de imágenes. Entonces, en esto se puede usar para imágenes, para resaltar los cambios bruscos. Existen otros, como son el filtro pasabanda y el filtro corta banda, que se escriben así en inglés. Entonces vamos a ponerlos acá. Este sería Band Pass Filter, mientras que este es Stop Band Filter. ¿Para qué se utiliza el Pass Band? Pasabanda, por ejemplo, para las frecuencias de radio. Entonces, cuando nosotros escuchamos radios, escuchamos la 88.1. 88.1 no es más que una frecuencia dentro de un rango de frecuencias que van desde el 88.1 hasta la 107.1, que son las frecuencias de radio que normalmente uno ubica en la FM. Si quiero escuchar la 99.1, me toca eliminar el resto de frecuencias. Quiere decir que solo pasa una banda de frecuencia, que en este caso sería la 99.1. Cuando hablo del Stop Band Filter, se utilizan aplicaciones, por ejemplo, de medición de frecuencia cardíaca. De frecuencia cardíaca. Entonces miren que ya tenemos varias aplicaciones. Está el pasado para banda, perdón, pasabanda o para banda, que es para eliminar, para medir frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca viene acompañada de la frecuencia de respiración. Quiere decir que la frecuencia cardíaca se puede ver afectada por la frecuencia respiratoria, lo cual no permitiría medir la frecuencia con que estamos, con las de las palpitaciones del corazón. Entonces, si quisiéramos ver cómo se comporta cada uno con respecto a la frecuencia, y disculpar un poquito los dibujos, sino que estamos utilizando un dispositivo para poder rayar y está un poquito descalibrado. Hablamos de ciertas frecuencias, digamos que estas son las frecuencias, perdón, cojamos un punto para cada uno de estos casos para que podamos entenderlo. Sí, frecuencia de cero, digamos una bicicleta, la frecuencia es cero cuando no está girando la rueda.
Entonces aquí estamos ubicados. Como esta frecuencia es baja, quiere decir que este filtro la deja pasar. Y esto representa, este 1 representaría el 100% de la energía de esta señal. A medida que nos vamos acercando a este punto, que es al que queremos llegar, filtrar, el filtro va a hacer algo como esto. Esto quiere decir que a medida que la frecuencia aumenta, la energía que deja pasar este filtro se va haciendo más pequeña hasta que es cero. Con este pasa lo contrario. Si la frecuencia es cero, pues este simplemente elimina esa energía, pero a medida que va aumentando esta frecuencia, la deja pasar hasta llegar al 100%. Entonces recuerden, esto es porcentaje de energía que va a pasar. En este caso el 100%, en este caso el 0% y aquí el 100%, en esta parte de acá. Miremos el pasabanda. En el pasabanda digamos que esta es la 99.1, esta es la frecuencia más baja y esta es la frecuencia más alta, 88.1 y 107.1. Entonces a medida que me acerco a la 88.1, la energía es grande hasta llegar a la banda de frecuencia que quiero escuchar. Más o menos este es el 100%. Entonces, como ustedes pueden observar, si miramos la 88.1, la energía de la 88.1 es 0, mientras que la energía de la 107.1 es 0 y la frecuencia en cuestión, que sería el 99.1, es el 100%. Por eso escuchamos solo la banda del 88.1. Miren que aquí hay un pequeño espacio, quiere decir que estos filtros no son ideales, tienen ciertas ondulaciones. Lo ideal sería para nosotros que esto fuera un cuadrado y solo dejara pasar hasta acá. A este valor se le llama frecuencia de corte. En este caso, pues esta no sería propiamente la frecuencia de corte, sino la frecuencia que yo deseo dejar pasar. Miren que en el filtro para banda necesito es eliminar esta banda de frecuencia, que en este caso yo deseo dejar pasar las demás bandas de frecuencia, menos la banda de frecuencia respiratoria. Entonces esta sería la frecuencia respiratoria. Entonces lo que hago es, dejo pasar 100% de la energía menos aquí. Del resto la dejo pasar. Entonces miren cómo trabajan estos filtros. Entonces miren que aquí deja pasar el 100% de estas señales, que digamos que fueran 10 Hz, mientras que esta es 60 Hz y esta es 80 Hz. Entonces miren que las demás las dejo pasar, pero la frecuencia en cuestión que deseo eliminar, no. Aquí pasa lo contrario, solo dejo pasar la banda de frecuencia que necesito. Aquí, a partir de una frecuencia alta, dejo pasar los cambios. En el caso de las imágenes, los cambios bruscos en la imagen representan altas frecuencias. Quiere decir que voy a resaltar los bordes de la imagen. Acá, lo que quiero medir es temperatura. Como la temperatura varía lentamente, entonces dejo pasar toda la energía de la relacionada con la señal de temperatura y elimino las demás, que sería ruido, por ejemplo los 60 Hz de la lámpara. Y ahí vemos los distintos tipos de filtros explicados de manera muy funcional. El primer filtro entonces es el filtro RC, una resistencia y un condensador, donde la tensión se mide en este punto de acá, perdón, en este punto de acá, y en este punto de acá. Recordando un poco que este tipo de filtro ya se trabajó, si encontrábamos que aquí poníamos un switch y aquí una batería, encontrábamos que el comportamiento de este filtro, un comportamiento muy particular, donde aquí está la tensión y aquí está la corriente de este circuito. Decíamos que la tensión, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que es un switch está abierto, vamos a conectarle una batería de 10 volts, una pila, pues, por decirlo así. Inicialmente el condensador está descargado, quiere decir que la tensión es cero. Si conectamos en un instante de tiempo la pila, vamos a encontrar que este condensador todavía está descargado, quiere decir que la tensión todavía es cero. Hasta ahí. Pero la corriente es máxima. Entonces podríamos decir que aquí
La corriente es máxima justo en el momento en que cerramos el interruptor. Digamos que encendemos la luz. Entonces esta corriente sería un equivalente de la tensión máxima de la batería sobre la resistencia. Miren, observen algo. Si no ponemos esta resistencia ahí, la corriente instantánea sería elevada. Y esto puede llevar a cambios bruscos en la corriente. Ahora miremos, observemos el fenómeno. Este que representa una restricción. Mientras que este representa un tanque de almacenamiento. Entonces tenemos la restricción y el almacenamiento. A medida entonces que pasa el tiempo, después de haber cerrado el switch, entonces nosotros debemos imaginarnos que ese tanque se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que llega al máximo. Pero ¿cuál es ese máximo? Pues la tensión de la batería. ¿Sí? No podemos intentarlo llenar más porque no hay más energía para llenarlo. Imaginemos entonces qué pasaría con la corriente. Entonces él se llenó más o menos por aquí. Al llenarse totalmente igual a la tensión que hay en la batería, quiere decir que la corriente va disminuyendo hasta llegar a cero. Listo. Entonces ya tenemos el comportamiento de este filtro, ya lo habíamos estudiado. Habíamos dicho que en esta parte era una exponencial, lo mismo aquí. Incluso ya teníamos el modelo en el tiempo, que era que la tensión del condensador era igual a la tensión de la batería multiplicada por 1 menos E a la menos T sobre RC. Quiere decir que esta constante RC que tenemos ahí, que es condensador resistencia, tiene que ver directamente con el tiempo de llenado de este tanque. Lo mismo pasaba con la corriente. Nosotros encontramos que la corriente era V, la tensión de la batería sobre R, multiplicada por E a la menos T sobre RC. Entonces miren que la corriente, a medida que pasa el tiempo, este término se vuelve cero, mientras que aquí, o sea que la corriente disminuye. Mientras que aquí, a medida que este término se vuelve cero, este término o esta expresión en total se va acercando a ¿dónde? Al 100%, donde el 100% es representado la tensión de la batería. Esto fue lo que se ha trabajado. Ahora, básicamente vamos a modelar. Este sería el comportamiento en DC, estilo batería. Las conclusiones que habíamos sacado de esta parte es que este condensador, por ejemplo, se puede cargar o se carga aproximadamente entre 5 y 4 veces RC, perdón, entre 4 y 5 veces RC, ¿sí? O sea que RC está por aquí. Entonces aquí cuando hablamos de RC, estamos hablando de que estamos aproximadamente en el 63.2%. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero ya los voy a copiar. Quiere decir que cuando t, o el tiempo más bien, es igual a RC, esta expresión se vuelve e a la menos 1. Y 1 menos e a la menos 1 es aproximadamente 0.632. Eso quiere decir que cuando V sub C es RC, perdón, el tiempo es igual a RC, tenemos que esto es la tensión en la batería, que representa el 100% multiplicado por 1 menos e a la menos 1. Recuerden reemplazar esto por RC. O sea que queda e a la menos 1. 1 menos e a la menos 1 da 0.632. Bueno, aquí es por fallitas de lectura. Quiere decir que el 63.2% se alcanza en aproximadamente RC. Y esta sería una expresión que ayudaría a comprender cómo es el funcionamiento en DC.